Justo en la primera lección de orientación profesional, el profesor dijo algo que hizo que toda la clase se quedara congelada en el lugar. ¿Cómo puede una niña competir con un niño? ¿Ay? ¿Qué? ¿Toda la clase? ¿Qué acabas de decir? Reaccionamos inmediatamente con firmeza, sin dejar el asunto ahí, y señalamos con franqueza que la declaración era inaceptable. Aún así, todavía no ha demostrado haber cometido ninguna falta. Al final no hay nada más que decir. Simplemente ordené que lo escoltaran fuera de la escuela con una frase llena de despedida, en el sentido literal. Te deseo un buen viaje. Ese día, el maestro Bach entró al aula con una apariencia pulcra, portando una sonrisa que era el estándar de una persona que era educada y sabía mantener su imagen. Maestro, ¿quién es el líder de la clase? Necesito discutir algunos temas. ¿Podría facilitarme su información de contacto para coordinar trabajos futuros? Su comportamiento despertó simpatía en muchas personas desde el principio. Gafas delgadas, ropa informal y lenguaje estándar. El ambiente en la clase estaba pues lleno de un poco de confianza. Me pongo de pie. A partir de ese momento todo empezó a ir mal. No dijo nada sobre el trabajo como había dicho. Por el contrario, su mirada me recorrió tan brevemente como una mirada a un objeto exótico y luego se detuvo durante unos breves segundos. «Oh, ¿la presidenta de la clase es una mujer?», la maestra preguntó, pero el énfasis en la palabra mujer sonó más a un comentario prejuicioso que a simple sorpresa. Suena como una exclamación inofensiva, pero me siento incómodo, siento una molestia oculta que va en aumento. Después de eso, el profesor no se molestó en decir nada más, miró la lista de la clase. En cuanto a mí, me quedé allí, sin saber cómo reaccionar. Yen Tan, levántate, dijo el maestro después de un momento de silencio, como si acabara de descubrir algo interesante en el nombre. Estaba un poco confundido pero respondí de todos modos. Hola, ¿eres tú? Esta vez, sus ojos se detuvieron con más cuidado, escaneando de arriba a abajo, como si evaluara un artículo para ver si coincidía con su etiqueta. La nación Yen Tan está en paz, el mundo está en armonía. Bonito nombre, pero desgraciadamente se lo dieron a una niña. Pude escuchar un murmullo en mi cabeza. Mis padres eligieron ese nombre con toda la esperanza de que yo viviera en paz y trajera cosas buenas a quienes me rodeaban. Pero ahora, se ha convertido en una broma con prejuicios ocultos. Empezó a quedarme claro que no era simplemente un misógino. En menos de un minuto, antes de que pudiera digerir completamente mis sentimientos de insatisfacción, el profesor rápidamente designó al estudiante sentado más cerca de él para que fuera la persona a cargo de la materia. Hazlo ahora, te dejaré cambiar tu número de teléfono después de la escuela. La forma en que hablaba era tan superficial que resultaba increíble. Obviamente, el motivo de la elección no tiene nada que ver con la capacidad o el sentido de responsabilidad, sino que gira en torno a un solo factor, el género. Me di cuenta muy claramente de que a sus ojos, el hecho de ser mujer era suficiente para descalificarme de la lista de personas confiables. Ese sesgo no está oculto. Al contrario, era evidente, como si no se hubiera molestado en ocultar sus verdaderos pensamientos. Enojado, me senté en la silla sin dudarlo. El sonido de la silla arrastrándose era seco, maldita sea. El señor Bach lo oyó, pero se dio la vuelta y se rió como si fuera un asunto trivial. No me malinterprets. Él no menosprecia a las mujeres. Si lo analizamos en términos generales, los hombres todavía tienen una clara ventaja. Sois estudiantes universitarios, debéis comprender y no mentiros a vosotros mismos, ¿verdad? Esa declaración fue como un puñetazo a la autoestima de la clase, tan arrogante como desafiante. El maestro continuó sin dudarlo. Además, en mi clase hay muchas chicas, así que definitivamente será más difícil controlarlo. Elegir a un hombre como monitor de la clase será conveniente tanto para los profesores como para los estudiantes. Una frase suave, pero que trajo consigo un daño tan grande que hizo que muchas alumnas cambiaran sus expresiones. La atmósfera en la clase pareció volverse fría. Continuó sin darse cuenta de que estaba empeorando la situación. Tengo un hijo y una hija, así que sé que los hijos siempre tienen un futuro mejor. Del caballero que era cuando entró a la clase,
Ahora era el epítome de la arrogancia y los prejuicios profundamente arraigados. Así que las niñas deben recordar que si en el futuro tienen hijos, definitivamente deben dar a luz a un niño. Al igual que la esposa del maestro, al principio se negó a dar a luz, pero solo cuando el niño nació se arrepintió. No es de extrañar que fuera tan terca en ese entonces. Por suerte el profesor no nos escuchó. Ahora tenemos un hijo tan talentoso, ¿verdad? El profesor siguió hablando, completamente inmerso en su propia complacencia, completamente inconsciente de las miradas de desaprobación que se dirigían hacia él desde toda la clase. Estábamos en nuestro límite. Cada libro girado violentamente era una declaración. No queríamos escuchar nada más. En el podio, el señor Bach seguía tan contento como siempre de transmitir la verdad. Solo siento una cosa. Suerte. Afortunadamente no me eligieron para ser yo quien tratara con él directamente. Por suerte, esta asignatura no es clave, por lo que no hay problema en cursarla, y abandonarla no tendrá mucho impacto. Al ver que el profesor estaba a punto de abrir la boca de nuevo, me puse los auriculares en silencio y pensé, si no escucho, no me enojaré. Pero subestimé su capacidad para volver loca a la gente. En el segundo día de clases todo quedó al descubierto. ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? El aula claramente tiene otra clase. ¿Por qué elegir venir aquí? Si no quieres aprender simplemente dilo, no es necesario hacer esto. Otra clase estaba usando el salón, así que tuvimos que esperar afuera. Aún no se conoce la causa. Pero antes de que pudiera explicarlo, toda la clase fue atacada con un sarcasmo sin fundamento por parte del señor Bach. Me quedé parado en la esquina, aturdido. ¿Es esto culpa nuestra? Organizar el aula es tarea del departamento académico, la persona que ocupa el salón no es tu clase. Obviamente él lo sabía, pero aún así culpó a los estudiantes porque simplemente era conveniente. A mí. Yen Tan. El llamado sonó firme y enojado. Me señaló directamente sin dudarlo. ¿Un monitor de clase como tú permitió que esto sucediera? ¿Crees que puedes hacerlo? Vale la pena? 3 preguntas consecutivas fueron como una bofetada en la cara, dejándome momentáneamente aturdido e incapaz de reaccionar. Ahora te das la vuelta y me culpas. Desde el principio no le agradé, me evitaba deliberadamente y no me eligió como representante del tema. Pero solo por un niño. Rápidamente me usaron como chivo expiatorio, como si todos los errores fueran culpa mía. Para decirlo sin rodeos, me veo obligado a asumir la culpa por el desastre que causan otras personas. Es tan ridículo que resulta gracioso. Hay pocas cosas en este mundo más injustas que eso. ¿Qué estás ahí parado, sin saber cómo encontrar una solución por ti mismo? La voz del profesor se volvió áspera, acompañada de una mirada de fastidio. No respondí ni quise desperdiciar palabras. Entré directamente al aula ocupada e intercambié algunas palabras con el profesor y los estudiantes que estaban dentro. Todo se resolvió en un minuto, de forma ordenada y sin complicaciones. Apenas regresé a clase, aún no me había sentado, cuando volvió a sonar la voz del profesor. Dios mío, las chicas de hoy pueden decir algunas palabras que pueden hacer retroceder tanto al profesor como a los alumnos varones. Debo decir que fue increíble. Sonaba como un cumplido, pero la forma sarcástica en que lo dijo hizo que uno quisiera volverse loco. Y sin detenerse ahí, continuó. De todos modos, sigo pensando que las chicas no deberían actuar con demasiada fuerza, especialmente cuando se comunican con los chicos. En los viejos tiempos, las niñas ni siquiera iban a la escuela. Ahora que tienes la oportunidad de sentarte en la escuela secundaria con tu hijo y compartir recursos educativos, ¿no deberías estar agradecido? Una frase como una bofetada en la cara, una pluma fría y punzante. Hice lo solicitado y el problema se resolvió. Pero en lugar de reconocerlo, empezó a criticarme por ser demasiado duro, mientras que yo había mantenido una actitud educada y amable desde el principio hasta el final. Si yo no lo hubiera manejado, él habría usado este error para demostrar su sesgo sexista. En cuanto a lo de estar agradecido con tu hijo, oírlo me hace sentir como si estuviera viviendo en algún lugar de tiempos feudales, no en una universidad moderna. Mi compañera de cuarto estaba tan enojada que su cara se puso roja y casi se puso de pie. En cuanto a mí, todo mi cuerpo ardía.
En ese momento, se volvió hacia mí nuevamente, con un tono que no era nada menos que burlón. Yen-tan, debes grabar en tu corazón lo que te dijo el maestro hoy. ¿Recuerdas? Suena como echar leña al fuego. Al límite. Golpeé la mesa y me puse de pie, mirándolo directamente, impaciente. Querido maestro, como su alumno, hoy tengo algunas palabras para aportar. Dije cada palabra clara y firmemente. Primero, esta es una clase de orientación profesional, por favor concéntrese en el contenido temático correcto. En segundo lugar, como profesor, no deberías decir cosas tan desconsideradas. Esto no solo perjudica al oyente, sino que además hace que la propia profesión del docente pierda su dignidad inherente. Yo, al igual que toda la clase, no queremos seguir escuchando esas palabras. Espero que prestéis atención. Mis ojos eran fríos como el acero, firmes, y mi voz no temblaba en absoluto. Desde el principio hasta ahora, me ha estado sermoneando una y otra vez, claramente no porque le importe, sino porque no le gusto. No me gusta discutir, pero no soy del tipo que se deja intimidar y escuchar cualquier cosa que digas. Esta vez decidí no quedarme callada más. ¿Cuál es el problema? Él no respondió directamente, su voz tenía un tono burlón. Tengo algo de edad y experiencia, solo quiero compartir algunas cosas contigo. ¿No es un poco exagerada tu reacción? La declaración pareció convertir mi reacción en una actuación absurda. Respondí inmediatamente. Entonces, ¿crees que es correcto degradar a las mujeres? Él dio una sonrisa sarcástica y condescendiente. Yen-tan, no estás entendiendo lo que quiero decir. Ya ves, realmente duele. La forma en que enfatizó la palabra dolor fue dramática, como si él fuera la víctima en esta discusión. Me reí entre dientes, no porque estuviera feliz, sino porque todo aquello me parecía ridículo. Herido, si realmente se sintiera herido se habría desmayado de la ira. No hay ningún malentendido aquí, señor. Si crees que tienes razón, ¿por qué no le preguntas a toda la clase para ver si alguien está de acuerdo contigo? Después de que terminé de hablar, toda la clase respondió inmediatamente. Toda la frustración acumulada finalmente tuvo una excusa para explotar. Un estudiante varón habló con valentía. Honestamente, lo que dijo no tuvo nada que ver con el tema. La atmósfera en la clase cayó inmediatamente y la expresión del señor Bach se congeló claramente. No reaccionó, no se disculpó, no explicó, ni admitió nada. Lo miré y sonreí. Si es así, ¿por qué no grabo la conferencia del profesor y la publico en línea para solicitar comentarios de la comunidad? O mejor aún, inviten a la junta directiva a que venga y escuche directamente. ¿Qué les parece? Esta vez no me detuve en el diálogo, sino que opté por llevar el asunto hasta el final. La satisfacción en sus ojos finalmente desapareció y sonreí brillantemente. ¿Qué opinas? Pregunté de nuevo, enunciando cada palabra. Él permaneció en silencio, quizá todavía esperando que el silencio calmara la situación. Pero no le di esa oportunidad. Porque lo que necesito es una respuesta clara, no una evasión. Tomaré nota de los comentarios que acabas de hacer. Finalmente, habló, intentando forzar las comisuras de su boca para formar una sonrisa. Si a la gente no le gusta discutirlo de esa manera, entonces no lo mencionaré más de ahora en adelante. Pero quiero dejar una cosa clara. Nunca tuve intención de menospreciar a las estudiantes. Al contrario, siempre tengo un respeto sincero por ellos. Sonaba condescendiente, pero cada una de sus palabras sonaba como si estuviera leyendo un guión antiguo. Ese tipo de conversación educada, por sincera que sea, no puede borrar la hipocresía evidente. Al final de la clase, me mantuvo deliberadamente atrás. ¿Crees que usar amenazas asustará al profesor? ¿Crees que puedes llamar al líder? Su voz estaba llena de fastidio. Sé que eres joven e inmaduro, así que no lo tomo a pecho. Pero espero que recuerdes una cosa, debes aprender a respetar a los maestros. Estaba claro que no ocultaba su enojo. Sé que, desde hoy, me he convertido oficialmente en una espina en su costado. Pero en realidad no me importa, él quiere restar importancia a los comentarios sexistas. Incluso si no le gusto, no necesito complacerlo. Solo necesito un aula tranquila y una lección que se supone que sea una lección,
Eso es todo. Desafortunadamente su naturaleza es difícil de cambiar. Frases como que las mujeres solo deben preocuparse de cocinar o que las niñas no son aptas para trabajar fuera de casa todavía resuenan en todas las clases. Incluso con los auriculares puestos, la música no pudo ahogar esas desagradables palabras. Cuando llegaron los exámenes parciales, secretamente esperaba que al menos el examen saliera bien. Pero fui demasiado optimista. En el momento en que tuve el examen en mi mano, me detuve. Los estudiantes hombres y mujeres se dividieron en dos grupos y se les dieron dos conjuntos diferentes de preguntas. No solo el código es diferente, sino que el contenido también es completamente inconsistente. Misma clase, misma asignatura pero divididos por género. ¿Cuál es el significado de este acuerdo? Un mal pensamiento cruzó por mi mente y me sentí sofocado. ¿Será porque me levanté para protestar que ahora todo el grupo de chicas tiene que sufrir las consecuencias? ¿Podría ser esta su manera de tomar represalias indirectas? Mirando alrededor de la clase y viendo a los niños y niñas claramente separados bajo el podio, estaba aún más seguro de que no era una coincidencia. Yen Tan, tu pregunta está en el artículo aquí. Al ver que todavía estaba parado, señaló el libro de exámenes para estudiantes femeninas y gritó una orden. No me muevo. Profesor, ¿puedo preguntar por qué el examen se divide diferente para hombres y mujeres? Pregunté directamente. Oh, debido a que las niñas a menudo tienen más dificultades durante el examen, el profesor preparó preguntas de examen más fáciles para ayudarlas a aprobar fácilmente. Él respondió con calma, sin la menor vacilación. La ira dentro de mí pareció estallar violentamente, pero después de escuchar esa razón, todas las emociones que quedaron fueron solo ira fría. Adiviné todo tipo de cosas pero no esperaba que la verdad fuera tan evidente. No era solo a mí a quien apuntaba, era una mentalidad misógina profundamente arraigada. Una prueba que solo requiere conocimientos básicos, pensó que las estudiantes no eran lo suficientemente capaces, por lo que se les debería dar prioridad para que sea más fácil. Ya no es un prejuicio sino un insulto descarado. De repente la atmósfera en el aula quedó en silencio. Mi compañero de cuarto no pudo evitarlo y caminó directamente hacia el escritorio sosteniendo dos juegos para comparar. Su rostro estaba lleno de sorpresa y enojo. Está discriminando abiertamente a las estudiantes femeninas. ¿Somos a tu juicio tan malos en el amor que tenemos que hacer preguntas más fáciles? Su voz resonó con claridad y cada palabra pareció atravesar la espesa niebla del aula. Esto no solo es insultante para las estudiantes mujeres, sino también injusto para los estudiantes hombres. Te sugiero que reorganices el examen, utilizando una única prueba para toda la clase. Poco después sonó el timbre que anunciaba el final del curso escolar, pero nadie se movió de sus asientos. Todos esperaban una respuesta del orador. Él, después de unos segundos de silencio, simplemente suspiró, se encogió de hombros y respondió con frialdad. Se acabó el tiempo, recoged los papeles, quien no los entregue será considerado ausente y obtendrá un 0 de puntuación. Una frase simple pero llena de advertencia. Aunque todos se sentían resentidos, aún así fueron obligados a presentar sus trabajos, no había otra opción. Mientras se preparaba para irse, se dio la vuelta y añadió. Una cosa más, los líderes de la escuela van a tener una sesión de control de tiempo para asegurar la calidad de la clase. La próxima semana solo es necesario que estén presentes los niños, no es necesario que las niñas participen. Por lo tanto, las estudiantes se convierten en un obstáculo para la calidad del aprendizaje. Nuestra actitud comprometedora solo lo hizo más arrogante. En menos de un periodo de clase, la distinción quedó claramente demostrada, descalza, sin ningún disfraz. Cuando estaba a punto de salir del aula con los exámenes en la mano, tomé la iniciativa de dar un paso adelante y pararme frente a él. Solo quería preguntar una última vez, ¿podrías explicar claramente por qué hay dos formatos de exámenes separados? ¿Y de verdad crees que las niñas no deberían estar en clases la semana que viene? En respuesta, sus ojos permanecieron fríos e indiferentes, como si el asunto no tuviera nada que ver con él. Yen Tan, hice esto por tu propio bien. No entiendo por qué. El maestro dijo, sé agradecido, no causes problemas en el momento equivocado.
Solo necesitas concentrarte en tu... Dicho esto, se dio la vuelta, dejando tras de sí una sonrisa arrogante y sarcástica. Sé agradecido, no causes problemas, concéntrate en tu trabajo. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una mala broma. Tuve que detener a mi compañera de cuarto cuando estaba a punto de empezar a discutir. No es necesario, no vale la pena perder el tiempo con este tipo de persona. Tengo otra solución, mucho más efectiva. Mis ojos seguían su espalda mientras desaparecía por el pasillo, mis manos inconscientemente apretadas por la ira. Pero por dentro estaba completamente despierto. Si decido actuar no me detendré en medio de la escuela. Se suponía que yo, una estudiante mujer, no estaría presente en la clase siguiente, pero entré deliberadamente, como estaba previsto. Me quedé afuera de la puerta, escuchando claramente cada palabra de la clase del señor Bach. Toda la escena del aula apareció ante mis ojos sin perderme un solo detalle. Los chicos estaban sentados en grupos en la primera fila. Entre los grupos de estudiantes había personas vestidas con ropa formal, claramente líderes que venían a observar la clase. El señor Bach mantuvo una apariencia perfectamente profesional, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas y sus modales fueron impecables. Normalmente no duda en hacer declaraciones prejuiciosas, pero hoy no pronunció ninguna palabra que pudiera causar controversia. Está claro por el hecho de que sabe exactamente lo que está haciendo y puede controlar cómo se presenta, solo que no se molesta en hacerlo cuando nadie lo está mirando. Abajo, los líderes asintieron, charlando en voz baja y con los ojos llenos de una satisfacción no disimulada. Engañados por su fachada educada, no sospecharon nada. Bueno, cuanto más satisfechos estaban, más indignados estaban cuando salió a la luz la verdad. Entré al aula justo en el momento del cambio de periodo, ni temprano, ni tarde. Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de sorpresa y confusión. En el podio, el profesor levantó ligeramente las cejas y sus ojos me siguieron como para advertirme. Pero esa mirada no pudo hacerme dar un paso atrás. Con el líder presente, no podía hacer nada más que fingir calma. Quizás él esperaba secretamente que yo me quedara callado, desempeñara el papel de un estudiante normal y me fuera en silencio. Lamentablemente eso no estaba en mis planes. Subí al podio y lo miré directamente. Perdón por interrumpir, pero estoy aquí para reflexionar en tu nombre. Es injusto que los profesores dividan las pruebas en función del género, lo que no solo denigra a las alumnas sino que también es una falta de respeto a los alumnos varones. Espero que consideren reorganizar el examen de una manera más justa. Hablé en voz baja, mostrando deliberadamente un poco de timidez, como si intentara ser lo más educado posible. En ese momento, su rostro se puso rígido. Abajo, del grupo de chicos empezaron a surgir susurros. Giré la cabeza hacia atrás, fingiendo estar confundido, bajé la cabeza y hablé con una voz que parecía indicar que tenía miedo. Lo siento, olvidé que hay un líder presente hoy. El otro día la profesora dijo que las chicas afectarían la calidad de la clase, así que no debería aparecer. Me voy ahora. Hablé muy claramente, sin perder ninguna palabra, luego rápidamente me di la vuelta y salí del aula, fingiendo que había dicho algo incorrecto sin querer. No necesité mirar atrás para saber que su rostro definitivamente había cambiado de color. Mientras tanto, en las filas de liderazgo comenzaron a aparecer personas que levantaban las cejas, especialmente las líderes femeninas presentes ese día. A esta sesión de capacitación asistieron no solo directores de escuelas, sino también personas de otras instituciones que vinieron a adquirir experiencia docente. Esto significa que las cosas ya no se pueden ocultar. La primera persona que me buscó activamente fue, por supuesto, el señor Bach. Antes de poder regresar al dormitorio, me llamaron directamente a la oficina. Salí inmediatamente, aún no había sonado el timbre para el siguiente periodo. No hace falta decir que mi presencia provocó que la clase se detuviera en mitad de la jornada escolar. ¿Crees que eres inteligente hoy? ¿Crees que el líder me castigará? Ella está soñando despierta. El señor Bach me miró con ojos que no podían ocultar su enojo, su tono lleno de desprecio. Las mujeres siempre reaccionan emocionalmente, les gusta actuar de manera peligrosa y viven en ilusiones. Honestamente,
Si no puedes hacerlo, simplemente admítelo. ¿Qué hay que ocultar? Si digo la verdad no me equivoco, y si no me equivoco no hay necesidad de disculparse ni de enmendarse. En ese momento había otras profesoras en la oficina, pero él habló sin reservas. Luego me acercó un trozo de papel que era un aviso sobre un concurso de orientación profesional para el futuro. ¿Este concurso? Frunció los labios, su expresión no podía ser más segura mientras estuviera en clase, no esperaba que ninguna estudiante participara. Ustedes simplemente son buenos para disminuir el ritmo de la clase. Incluso si otra clase permite que las alumnas compitan, el resultado seguirá siendo una eliminación miserable. Los hombres son respetados por sus habilidades, ¿pero las mujeres? No es así, ¿entiendes? Miré esa cara de suficiencia, con un solo pensamiento en mi mente. Esta situación era desesperada. Respeto. Me eché a reír a carcajadas, por enésima vez hoy que no podía recordar si realmente él creía ser alguien digno del respeto de los demás. Él asintió sin dudarlo, sus ojos ridículamente serios. Suspiré por dentro. Realmente no hay medicina que pueda curar a este tipo de persona. Está bien, solo digo que esperemos y veamos cómo trata la escuela a una persona respetable como tú. Se rió con voz despectiva, como si acabara de escuchar la historia más divertida del día. ¿Crees que esto es gran cosa? ¿Estás intentando que me despidan? Ella es todavía joven. No respondí. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa tranquilamente. En la pantalla aparecían continuamente una serie de notificaciones. La publicación que grababa la clase del señor Bach se difundió a una velocidad vertiginosa, atrayendo innumerables comentarios enojados de la comunidad en línea. La última grabación es lo que acaba de suceder en esta sala. La historia ha trascendido los límites de la escuela, convirtiéndose en un incidente público impactante. El rostro del señor Bach se puso pálido. Crucé los brazos y las comisuras de mis labios se levantaron ligeramente. ¿Y ahora qué? ¿Aún te consideras como alguien que no está equivocado? Salí de la oficina justo a tiempo para ver a dos personas caminando apresuradamente en dirección opuesta, un hombre y una mujer, con sus rostros llenos de tensión. Al principio no le presté atención, hasta que oí gritos detrás de mí. Papá, ¿por qué eliminaste arbitrariamente mi nombre de la lista del examen de ingreso a la escuela de posgrado? ¿Qué pasa con el dinero que ahorraste? Devuélvemelo ahora. La voz de la niña sonó aguda como un cuchillo, mezclada con ira y desesperación. Ella estaba parada frente al escritorio del señor Bach. Parecía tener más o menos mi edad, pero sus ojos tenían mucho más peso. Junto a ella había un niño pequeño, probablemente solo en la escuela secundaria, sus ojos fríos como si no hubiera afecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Buscas un tren? El señor Bach está enojado contigo. ¿Crees que has estado viviendo del aire desde que eras pequeño? Te crié con todo ese esfuerzo y ahora quieres dinero. Sus palabras eran tan pesadas como un martillo. Quizás estaba descargando toda la frustración que acababa de recibir de mí en su hija. Papá, ese dinero es de mi trabajo de medio tiempo. Ahorramos cada centavo para pagar las tasas del examen. ¿Qué hice mal? Te lo devolveré todo cuando consiga un trabajo. Pero hoy es la fecha límite, si la dejas pasar no tendrás otra oportunidad. Te lo ruego, papá, que me devuelvas mi dinero, solo por esta vez. La niña intentó mantener la voz tranquila, pero tenía la garganta apretada y los ojos llorosos. La única respuesta fue un tono frío y férreo. Para una chica, ir a la universidad es suficiente. ¿Qué más quieres? Ser una hermana mayor pero vivir egoístamente, escondiendo cada centavo que gana, sin pensar en su hermano menor. Tu madre no es mejor. ¿Qué clase de educación tiene que hace que tu hija sea siempre exigente y no sepa mucho? Luego añadió con amargura, escuché que incluso te atreviste a comprar un iPad. Dámelo, tu hermano necesita estudiar más que tú. En cuanto al dinero que ahorraste, ya he pagado su matrícula. Los ojos de la niña se abrieron, se quedó en silencio por un momento, luego sonrió suavemente. Pero no una risa alegre, el tipo de risa que se produce cuando uno ya no tiene fe. Papá, piénsalo bien, dijo lentamente. Con la forma en que me tratas, ¿todavía esperas que ame y cuide a mi hermano menor?
Papá es tan parcial que quiere desangrar a su hijo para Es irónico que al final, papá dio a luz al hijo que anhelaba. Es gracioso. Ella le dio la espalda y caminó con decisión, dejando atrás una mirada fría y arrogante. Cuando pasó a mi lado, simplemente me miró, sin decir palabra. En la sala, al señor Bach no le importó. Abrió su billetera, puso el dinero en la mano de su hijo y le dijo: «Tómalo y ve a la escuela como es debido». Pero el niño simplemente lo miró, sus ojos no se suavizaron en absoluto, sino que eran más fríos que el viento invernal. «Lo dices directamente, una familia que ni siquiera puede pagar la matrícula de mi hermana. ¿Crees que estás calificado para que te llame 3 estrellas?» Las palabras fueron como un chorro de agua fría. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás ni una vez. Detrás de él, una profesora se rió entre dientes, con un tono burlón: «El señor Bach es pobre. Él simplemente no quiere gastar dinero, no es pobre». Me quedé afuera de la puerta, mirando las dos figuras irse, y no pude evitar reír a carcajadas. A esa chica la conozco muy bien. Los estudiantes de Derecho siempre han estado entre los mejores de su facultad durante los últimos 2 años. No solo eso, también es la monitora de la clase, quien siempre gestiona todo, desde el estudio hasta las actividades de grupo, incluso aunque tenga que trabajar horas extras. Una persona así, y sin embargo tratada así, no vale nada. Aunque no estoy en la misma especialidad, la habilidad de esa chica ha llegado a mis oídos unas cuantas veces, lo suficiente para ver que su reputación no es pequeña. Pero irónicamente una persona tan talentosa no pudo atraer la atención del señor Bach. Quizás porque a los ojos del profesor, su hijo que todavía está en secundaria es el mayor orgullo. Pero honestamente, comparar a un estudiante de secundaria con uno universitario y luego presionarlos para que los superen no solo es ridículo sino también descaradamente grosero. Al mirar la mirada en los ojos de ese hijo hace un momento, estoy seguro de que incluso él encontró el comportamiento de su padre extremadamente irrazonable. Me aferré firmemente a la noticia del concurso de planificación de mi futura carrera, y mi mente rápidamente ideó un agudo plan de contraataque. Para hacer quedar mal a alguien no es necesario levantar la voz ni usar las manos. El señor Bach siempre se considera una persona racional, respeta las capacidades y menosprecia a las alumnas. Entonces te haré probar la sensación de perder ante una mujer del tipo que todavía consideras inútil. Y aún más amargo, la persona que le da la espalda al maestro será la misma persona en quien había puesto todas sus esperanzas. Ese fue el golpe fatal que destrozó la ilusión a la que se había aferrado durante tanto tiempo. La historia se difundió rápidamente en las redes sociales y la opinión pública comenzó a agitarse. No mucho tiempo después, recibí una llamada de una de las personas encargadas de manejar su caso. Ella estaba presente en la clase el día de la discusión. Ella entiende la frustración que sienten los niños cuando se enfrentan a los estereotipos de género. Ella cree que después de esta acción disciplinaria, el señor Bach aprenderá a mejorar. ¿Lo veo bien? Sus palabras eran amables, incluso transmitían una evidente buena voluntad. Pero desafortunadamente, para alguien como el señor Bach, hablar de cambio es solo un mito. Un aviso de crítica, acción disciplinaria y traslado de trabajo para mí, ese nivel de castigo todavía es demasiado leve. No perdí el tiempo discutiendo, simplemente encendí mi teléfono en silencio, abrí la grabación de la conversación con el señor Bach del día anterior y luego la publiqué en línea. En cada conversación que lo involucra, preparo pruebas completas, sin darle la oportunidad de negarlo. Después de escuchar la grabación, su expresión se oscureció. Hace apenas unos minutos creía que el señor Bach podía cambiar. Ahora esa creencia se derrumba ante la realidad innegable. Dijo que la grabación lo decía todo. La forma de tratamiento que me mencionó no es satisfactoria. Solo acepto el despido definitivo. Lo dije claramente y sin dudarlo. Lo que se ha hecho público en línea es solo la punta del iceberg. Con un trato tan insultante, si no hay medidas estrictas, ¿quién será responsable del daño mental y de las consecuencias negativas que perdurarán en el futuro? La miré directamente a los ojos y mi voz no era fuerte, pero sí decidida.
Tratar con el señor Bach de manera pública y decisiva no solo protege a los estudiantes, sino también es la manera que tiene la escuela de preservar su reputación. La escuela no ha puesto siempre la justicia en primer lugar, señorita. Ella permaneció en silencio durante un largo rato y luego asintió lentamente. Está bien, consideraré seriamente tu opinión. Próximamente se anunciarán decisiones específicas. Al escuchar esto, casi pude adivinar el resultado final. Al menos temporalmente me siento aliviado. Creo que su mirada seria en sus ojos ese día en clase no era fingida. Anuncié oficialmente la competencia a cada clase y estaba listo. Durante una clase, el señor Bach mencionó la competencia con una actitud familiar, arrogante y condescendiente. Esta es una competencia seria, los equipos deben presentar planes completos. Solo guío a estudiantes varones estudiantes mujeres, no pierdas el tiempo. El sesgo es tan obvio que no necesita ocultarse. Incluso la sonrisa falsa había desaparecido, reemplazada por una mirada desafiante mientras me miraba. Pero parecía olvidar que no era el único profesor en esa escuela. He formado un equipo formado exclusivamente por mujeres y he encontrado otra instructora. Y lo más importante, me acerqué a la persona que el maestro más despreciaba, su tímida hija, Bach Moung-ni. Ese día me quedé esperando frente al aula de la Facultad de Derecho. Sonó el timbre de la escuela, Moung-ni salió, con su bolso en las manos, caminando apresuradamente. Ella todavía está ocupada trabajando a tiempo parcial, ganándose la vida y estudiando para su examen de ingreso a la escuela de posgrado. Al principio no tenía intención de iniciar una conversación. Tomé la iniciativa de hablar. Soy estudiante del señor Bach, quien está siendo investigado por hacer declaraciones discriminatorias por género. La frase la hizo responder claramente un poco conmocionada. Quiero formar un grupo exclusivamente femenino para competir en la planificación de carreras futuras. ¿Simplemente estás interesado en unirte? Si es posible, pídele ayuda a tu hermano menor. El premio mayor es de 30.000 yuanes. Creo que somos competitivos. Moung-ni, quien ha sido tratado injustamente durante demasiado tiempo, no necesita pensar demasiado. Ella estuvo de acuerdo. El hermano menor, a quien no le gustó el comportamiento de su padre, se unió al equipo sin dudarlo. Al final, el maestro Bach perdió realmente. No solo como conferenciante, sino también en la relación familiar que antes creía inviolable. Luego de una franca reunión de grupo, todos los integrantes acordamos elegir mi especialidad como eje principal para desarrollar el proyecto de planificación de carrera. En el equipo nadie trabaja a medias. Todos muestran claramente un sentido de responsabilidad y están dispuestos a esforzarse para completar bien el trabajo. Nuestro guía acompañante fue un profesor que había trabajado durante mucho tiempo con el señor Bach. Aunque no lo dijeron, todos entendieron que los dos no se gustaban. Ella se ofreció proactivamente a ayudar a mi grupo, incluso insinuando que quería ayudarnos a superar a esa colega. Además, muchos otros profesores hombres y mujeres, al enterarse de nuestro tema, aportaron de manera proactiva comentarios profesionales y compartieron experiencias para completar el manuscrito. Aunque estudia una especialidad diferente, Bach Moung-ni tiene la capacidad de buscar documentos de forma extremadamente rápida, precisa y sistemática, algo que no todos los estudiantes pueden hacer. Su hermano menor, aunque solo es un estudiante de secundaria, es el que a menudo presenta sugerencias innovadoras que ayudan al grupo a ampliar su perspectiva. Durante la preparación, también me encontré con la esposa del señor Bach. Esa mujer, que una vez fue una persona talentosa, ahora vive tranquilamente detrás del halo de su marido, así durante todos estos años solo para ser un telón de fondo para su carrera. Aunque no habló mucho, cada uno de sus comentarios mostraba sofisticación y profunda comprensión. Mi compañero de piso y yo también aprovechamos todos los conocimientos especializados que habíamos acumulado para contribuir a editar y complementar el contenido. Las cosas progresarán más allá de las expectativas. En poco tiempo el plan de negocios se completó. Desde el diseño general hasta la presentación detallada, desde el contenido de la investigación hasta el lenguaje de la presentación, todo está cuidado al detalle. Observé el trabajo del grupo con una satisfacción no disimulada. El enfrentamiento comienza oficialmente.
No tardó mucho en llegarle al profesor la noticia de mi participación en el concurso. Durante una clase, nunca perdía la oportunidad de burlarse de alguien. Algunas personas piensan que son buenas y por eso eligen a otro profesor para que las dirija, pensando que pueden ganar. Gente así solo se engaña a sí misma y a los demás, solo son pilotos y pilotos. Me senté tranquilamente en clase, escuchándolo tararear cada palabra, con las comisuras de mis labios apenas curvadas en una sonrisa fría. Él era inteligente, pero no tenía idea de que sus dos hijos biológicos estaban del mismo lado que yo. A pesar de que fue criticado por los internautas hasta el punto de perder la cara, todavía no aprendió la lección y sus palabras se volvieron cada vez más desenfrenadas. Miré directamente hacia el podio y respondí con firmeza. Si dudamos de nuestras capacidades, ¿por qué no competimos y vemos quién está desperdiciando nuestro tiempo? Se hizo la declaración oficial de guerra. Durante la etapa de competencia, pasamos fácilmente la ronda de clasificación de la facultad y las semifinales de la escuela, la puerta a la final estaba abierta de par en par. Antes de la hora oficial de exámenes, me encontré accidentalmente con el señor Bach mientras caminaba detrás del escenario. Tan pronto como vio a Bach Mouni en mi equipo, su rostro se oscureció inmediatamente como si estuviera a punto de estallar en ira. Esa chica todavía te sigue. Ella es realmente desvergonzada. Luego se volvió hacia mí y añadió otra frase significativa. No entiendo en qué estaban pensando los jueces al dejar que tu equipo llegara hasta aquí. Pero no seas ingenuo y pienses que la suerte siempre estará de tu lado. Respondí con calma y con la mirada fija. Si estás seguro de ganar, entonces por favor llévame y mira. La ronda final no fue fácil. Cada equipo tuvo que hacer una presentación, participar en una situación real simulada, debatir directamente y convencer a los jueces con la razón y la emoción. Aunque la presión no era pequeña, mi equipo era extremadamente fuerte. Todos lo dieron todo, nadie se rindió ni se desanimó. Tengo plena confianza en el plan maestro que el equipo ha trabajado tan duro para completar. Lo más importante es que todavía tengo un as bajo la manga que aún no he jugado. La presentación del equipo fue correcta, pero careció de momentos destacados, de profundidad, en general, no fue memorable. Cuando llegó nuestro turno, sus ojos en el público todavía estaban llenos de desprecio, pero los aplausos atronadores y las miradas satisfechas de los jueces decían lo contrario. Parece que todavía no ha aprendido la lección. Subestimar a las mujeres es prepararse para el fracaso. La presentación de mi grupo fue tan fluida que quedó fuera de todo reproche. Los resultados fueron los esperados. Ganamos la primera posición. La maestra, en lugar de permanecer en silencio, sonrió levemente y trató de avergonzarse. Fue una competición trivial. Los jueces también eran poco profesionales y no eran confiables. Pero entonces ocurrió algo que lo dejó sin palabras. Tan pronto como mi grupo y yo subimos al escenario para recibir nuestros certificados, su rostro inmediatamente cambió de color. La sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de ira. La razón es que los dos niños que siempre consideró su orgullo y alegría, ahora están junto a mí, en el podio de honor. Sostuve el micrófono, lo miré directamente, sonreí y hablé con fluidez. Nuestro equipo es un poco especial porque tenemos dos hermanos en nuestro equipo y son los hijos del señor Bach. Fue aún más coincidente que el señor Bach también dirigía a otro equipo. El anfitrión no perdió la oportunidad de animar el ambiente. Ah, entonces es mi padre biológico el que participa en el concurso. ¿Puedes compartir más, hermana? ¿Por qué no elegiste a tu padre como mentor? Bach Mouni no dudó y respondió con decisión. Porque nunca respetó a las mujeres. A sus ojos, su hija es solo una carga. Me prohibió rotundamente participar. Ella es más directa. Al principio no planeé tomar el examen, pero después de que él tomó todo el dinero que ahorré de mi trabajo de medio tiempo, el dinero que usé para postularme a una escuela de posgrado, y dijo que era necesario invertir en la educación secundaria de mi hermano menor, no tuve otra opción. Como recompensa, me obligaron a realizar la prueba. La respuesta de Mouni dejó a toda la sala prácticamente en silencio. Segundos después, explosiones estallaron por todas partes. Los estudiantes de muchos otros departamentos comenzaron a difundir la noticia. Sin más dilación,
la reputación del maestro Bach había caído en un estado irreparable. El anfitrión quedó momentáneamente perdido, claramente sin saber cómo responder a esta situación. Inmediatamente tomé el micrófono y disipé la atmósfera incómoda que se cernía sobre el auditorio. ¿Y qué pasa con tu hermano? ¿Qué piensas de tu padre? Antes de que alguien pudiera reaccionar, el señor Bach estaba tan enojado que no pudo controlar su ira y gritó enojado. Tranquila, mi hija está bien, pero si te atreves a engañar y aprovecharte de mi hijo, definitivamente no te dejaré ir. Esa declaración no fue más que una admisión pública de que lo que acababa de suceder era cierto. Bajo los asientos del público, inmediatamente se levantaron, como olas, susurros y discusiones. Levanté la mano para indicarles a todos que guardaran silencio, luego lo miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila pero para nada suave. No es tu turno de hablar ahora. En lugar de apresurarte a criticar, ¿por qué no escuchas lo que tu hijo realmente quiere decir? ¿Y adivinen qué está a punto de compartir? ¿Será porque yo la invité o es algo que quería decir desde hace mucho tiempo? Tan pronto como escuchó eso, el rostro del maestro Bach cambió inmediatamente. Perdió su confianza habitual, se puso inquieto y claramente temía lo peor. Su hijo se acercó, tomó el micrófono, su voz lenta pero firme. Solo la primera frase hizo que toda la sala se sintiera como si estuvieran siendo juzgados de manera equitativa. Mi padre es un hombre egoísta, no merece ser padre. El aire en el auditorio se congeló, pero él no se detuvo. No solo le faltó el respeto a mi madre, sino que también menospreció a mi hermana e incluso a mí. A sus ojos, todos deben obedecer, quien desobedece es considerado inútil. Él siempre es egocéntrico y respetado por todos. Pero en realidad, todos a nuestro alrededor se sienten cansados. Si tuviera que elegir, preferiría tener un padre diferente. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo que exponía su verdadera naturaleza. Bajo las gradas, todas las miradas se volvieron hacia el señor Bach, ya no llenas de admiración, sino solo de desprecio y alienación. Enfadado, el señor Bach gritó como si hubiera perdido el control. Yentan, la escuela no tomó ninguna decisión de castigarme, porque nadie pensó que yo estuviera equivocado. Aún así, te atreves a inventar historias, utilizando a mi hijo para difamarme en público de esta manera. Me miró directamente, me señaló la cara con el dedo y me regañó sin piedad. Pero muy rápidamente, su hijo se interpuso entre los dos, impidiéndole hacer nada más. En ese momento, mi teléfono vibró y un mensaje de ella apareció en la pantalla. Al mismo tiempo, el grupo de clase también acaba de recibir un nuevo anuncio. Una extraña coincidencia o quizás un final largamente predicho. Levanté el teléfono sonriendo. ¿Aún crees que estás en una posición segura? Quién sabe, hace apenas unos minutos, por sus palabras y acciones discriminatorias hacia sus alumnas, lo despidieron oficialmente. En la pantalla aparecieron claramente 4 palabras grandes: decisión de expulsar. Se sorprendió, por una fracción de segundo, su rostro cambió de color, luego sacó su teléfono para comprobarlo, y cuando la verdad golpeó sus ojos, su rostro inmediatamente se puso pálido. Me encogí de hombros. ¿Aún crees que tu hijo no es capaz de distinguir el bien del mal? Si no respetas a su madre, ¿cómo puedes esperar que ella te respete a ti? ¿Y crees que los chicos de tu equipo todavía te respetan? Luego míralos a los ojos y verás la verdad. Efectivamente, cuando el profesor Blanco se dio la vuelta, los ojos de los chicos que solían estar en el mismo equipo que él ahora contenían solo odio y desprecio, tal como la forma en que solía mirarme a mí. Caminé lentamente unos pasos más cerca de él. Mi voz era suave pero no menos firme. Ahora ya puedes hacer las maletas e irte a casa. Pero me temo que lo que te espera allí no es una familia feliz sino 2 papeles de divorcio. El profesor Blanco abrió mucho los ojos. ¿Qué hizo ella? Sonreí débilmente. No hice nada, simplemente le recordé que si vivía con un hombre como él para siempre, sus hijos nunca tendrían una infancia saludable. Se giró para mirar a sus 2 hijos y la atmósfera se calmó. 1 segundo, 2 segundos, luego el niño habló primero. Ya lo he decidido, iré. Sabían claramente que su madre hacía mucho tiempo que quería abandonar a su padre.
Solo me falta un último aliento. Hoy podría ser el día en que ella realmente se vaya. En realidad, no soy yo quien debe decidir por ellos. Solo aporto una pequeña parte para ayudarles a ver con más claridad el camino a seguir. Lo miré y le dije en conclusión, las personas que viven juntas deben respetarse mutuamente. Toda su vida solo supo patear y mirar por encima del hombro a los demás, por lo que el precio que hoy pagó fue inevitable. Habéis vivido todo este tiempo y todavía no entendéis esa lección, por eso hoy yo, en nombre de los que habéis sido heridos por vosotros, os la enseño. Hice una pausa por un momento y luego terminé. Casi lo olvido. El plan que presentó el equipo contenía un error técnico extremadamente elemental. No lo averiguo. Incluso alguien que no es graduado como yo puede verlo. Entonces se puede decir que la capacidad del profesor solo llega hasta ese nivel. Mis ojos lo miraron fijamente, decididos. Las mujeres nunca son inferiores a los hombres y nunca son una carga. Después de eso, di unos pasos hacia atrás, mi rostro aún conservaba una sonrisa tranquila. Maestro Bach, le deseo un buen viaje a partir de ahora. Lo digo muy sinceramente, si él cambia, no dudaré en bendecirlo. Pero si aún así se niega a despertar, entonces no hay necesidad de que nadie lo castigue, esta vida ya tiene preparado un final para él. Se acabó. El viaje que tenemos por delante es largo y hay muchas historias que esperan que descubramos. Nos vemos en el próximo